Bien, si les parece, damos inicio. Voy a presentar a Marcelo. Marcelo Barón es docente y capacitador del área de educación tecnológica desde 1995, actualmente es jubilado desde 2021, es licenciado en tecnología educativa por la UTN, técnico superior en sistemas digitales y control automático, ORT, sociología en la UBA, especializado en educación tecnológica en escuelas primarias, secundarias, terciarias y capacitador en el equipo de educación tecnológica de la Escuela de Maestros de Buenos Aires desde 2002 hasta 2022. Docente del profesorado de educación tecnológica y es número 2 de CABA, de las materias Tecnologías y Proceso de Control 1, Tecnologías y Proceso de las Comunicaciones 1 y talleres de construcción de recursos didácticos hasta 2021. Gracias, Néstor. Bueno, ante todo, yo voy a pasar ahora un PowerPoint que nos va a guiar en la charla. Va a haber partes que voy a parar y voy a hacerle preguntas y espero que sea lo más participativo posible. Bueno, la idea es ver a través de lo que les voy a mostrar ahora distintos enfoques del tema de la energía que podemos abordar como docentes. O sea, vamos a ver distintos puntos que pueden ser complementarios o cada uno elige el que le parece. Porque hay muchas dimensiones del tema de las energías que se puede tomar. Y justamente a veces no hay la claridad suficiente como para saber qué podemos dar en educación tecnológica que no sea ciencias naturales, o sea, física. Igual toda la parte física, cuanto más sepamos, mejor, va a ser un complemento. Estábamos en que vamos a hacer un recorrido con distintas propuestas que son complementarias, ¿sí? Cada uno puede elegir por dónde arranca y qué abarca, ¿sí? Acá hay unos puntos de todo lo que las distintas formas de abordar este tema. No las voy a leer porque las vamos a ir viendo a medida que avance este PowerPoint. Ante todo, tenemos que tener claro qué es una energía. Tenemos una definición desde la física, pero desde nuestra óptica de la educación tecnológica, tenemos una fuente de energía que puede ser natural o artificial, pero generalmente la fuente principal es una energía natural. Hay un dispositivo artefacto mediador que sirve para un trabajo útil. Por ejemplo, la fuente de energía sería el viento natural, el dispositivo puede ser algún tipo de molino y el objeto a transformar puede ser un compartidor que es un generador eólico que convierte el movimiento en electricidad o el molino que muele, etcétera, etcétera. Bueno, y desde la física hay distintas acepciones y definiciones relacionadas con la idea de una capacidad para obrar, transformar o poner en movimiento. En física, energía se define como la capacidad para realizar un trabajo. En educación tecnológica ponemos el énfasis en la aplicación de las energías y sus transformaciones que nos facilitan la vida cotidiana. O sea, ahí va a estar nuestro acento. Y eso se puede extender mucho, obviamente. Entonces, desde una mirada amplia y sistémica, nuestro foco estará puesto en la utilización de los distintos tipos de energía de nuestro entorno, tanto los de origen natural como artificial, las contaminantes y las sustentables, y los tan variados dispositivos tecnológicos, muchos de uso cotidiano que intervienen en las transformaciones de unas y otras. Los tipos de energía que existen. Acá quiero que participemos, lo pueden hacer por medio del chat. Escriban todas las energías que se les ocurre. Ya. Muy bien. Mareomotriz, eólica, solar, biomasa, geotérmica, nuclear, hidráulica. Muy bien, vamos bien. De vuelta pusieron cinética. Energía muscular, lumínica. Solar fotovoltaica es electricidad. O sea, electricidad que se toma del sol. Undimotriz, muy bien, que es aprovechando las olas del petróleo, gas y carbón. La energía sonora, que es la vibración del aire. Calórica, química. Agua no es energía, es materia. El movimiento del agua sí, es aprovechando la energía cinética del agua. Mareomotriz, aprovechando el movimiento de las mareas, de eso vamos a hablar, además de las más conocidas. El movimiento del agua de un río, muy bien, ahí está bien. Biogás,
Bueno, mecánica, que también es movimiento. Están todas las que dijeron. Acá están clasificadas en puras o no puras, que serían combinaciones o casos particulares. Las puras serían es una energía a partir de algún fenómeno físico que genera ese tipo de energía. Ahora, las que decimos combinaciones o casos particulares, como la solar, hidráulica, mareomotriz, mecánica, geotérmica, biomasa, sonora, puede haber alguna otra, son casos particulares de las puras. Por ejemplo, la solar a la vez es energía calórica, es energía electromagnética, es energía lumínica, que es una forma de electromagnetismo. Por lo tanto, la solar incluye varios tipos de energía. La hidráulica es el movimiento del agua o de los líquidos, entonces tiene que ver con la energía cinética, que es una de las puras. La mareomotriz lo mismo, se aprovecha el movimiento de las mareas, que también es energía cinética del agua. La mecánica es la combinación entre movimiento o la fuerza de la gravedad que impulsa algún movimiento. Por lo tanto, tampoco es una energía pura. La geotérmica es energía calórica que se aprovecha del interior de la Tierra. La biomasa tiene que ver con el aprovechamiento de residuos orgánicos, pero básicamente es la reacción química a partir de la utilización de esos residuos. La sonora también es un tipo de energía cinética que es la vibración del aire, por lo tanto es movimiento del aire. ¿Alguna pregunta o consulta sobre esto? Bueno, entonces lo que sí pregunto es, pueden decirlo por chat o participando, es si alguna vez este tipo de clasificación lo tuvieron presente o es algo novedoso para ustedes. Bueno, todo esto se puede profundizar, esto es un pantallazo simplemente y es una propuesta. Bueno, acá hay un ejemplo de propuesta de aula, es justamente lo que acabamos de hacer, es hacer una lluvia de ideas entre los alumnos a partir de sexto, séptimo o secundaria sobre las distintas energías que conocen y después se pueden como juntar las que según justamente el nivel con quien estamos dando clase, ¿sí? Entonces ahí sigo, es hacer una lluvia de ideas con todo tipo de energías que conocen a partir de las que conocen. Y bueno, ahí está la decisión del docente si ver después cada una o buscar imágenes sobre los distintos tipos de aplicación. Bueno, todo eso dice acá en esta diapositiva, que como les dije antes, todo esto lo voy a compartir, este PowerPoint, además que va a estar en esta misma charla presente. Bueno, entonces seguimos. Algo inevitable e imprescindible es una mirada sistémica, o sea, entender qué es lo que entra y qué es lo que sale. Entonces, básicamente, ver algunos ejemplos de distintos tipos de artefactos que nos dan algún tipo de energía y vienen de una fuente natural. Entonces, el movimiento giratorio lo podemos obtener a partir de un molino de viento, o también podemos obtenerlo de la corriente de los ríos. Entonces, para refrescar un poquito, cuando hablamos de un enfoque sistémico, estábamos hablando de un elemento de transformación que lo representamos en un cuadrado o un rectángulo, y las flechas que son el flujo, lo que fluye. Entonces, la fuerza del viento de movimiento es un flujo y el movimiento giratorio es otro flujo. Acá como se ve en el primer diagrama de bloques, fuerza del viento no la ponemos dentro de un rectángulo, porque es la flecha, es lo que fluye, para no confundir conceptualmente. Y así trabajamos. O sea, en principio hablamos de que son cajas negras. Cajas negras es porque en una primera instancia no nos importa qué es lo que tiene adentro. Eso lo podemos ver después, pero básicamente entender cuál es la función, cuál es el artefacto que está haciendo una conversión de energía en este caso, y cuáles son los flujos que entran y que salen. Y después se puede ver qué tienen adentro. Por eso, en principio hablamos de cajas negras, que es un recurso didáctico importante, porque ahí vamos poniendo jerarquías. Primero entendemos cuál es la función. Después entramos al artefacto en sí mismo para entender cómo funciona. Este o cualquier otro. Bueno, entonces hacemos un recorrido
histórico, que es otro de los tantos puntos que les dije antes, es importante entender, esto lo voy a pasar un poco más rápido porque lo habíamos visto en la clase de octubre, que la primera forma de aprovechar la energía era obtener luz y calor. Y la luz y el calor se obtenían a partir del fuego. Más adelante, la cuestión era cómo aprovechar fuerza física, o sea, obtener movimiento a partir de lo único que se tenía, que era el movimiento del trabajo propio de los animales, o en su caso de los esclavos, cuando aparecieron sociedades sojuzgadas o dominadas por otras, se utilizaba a las personas como fuente de energía, ¿sí? Energía mecánica, que es movimiento. Y mucho más adelante, aprovechando el movimiento natural del agua o de los vientos, se aprende a tecnificar todos estos dispositivos, que acá lo ven en las imágenes, que tenemos molinos de agua que corren a partir de una fuente de un río, molino de viento o los barcos que utilizan la fuerza del viento. Para nosotros es una obviedad, pero es entender que es un paso más adelante que dio la humanidad para aprovechar fuentes de energía que no sean las propias de las personas. Entonces, conceptualmente esto es lo importante. Y acá algo que dice, poder generar excedentes en la producción, que impulsaron el intercambio de productos mediante el trueque y o el comercio. Pero también, a partir de estos artefactos y de la productividad, que, o sea, la población generaba más de lo necesario para subsistir, podía comerciarla para hacer intercambio o dominar a otras poblaciones para obtener de ellos ese excedente. Y además, estas jerarquías económico-sociales que se instauraron a partir de que había un excedente. Entonces, algunos empezaron a tener más que otros en su vida. Y son las diferenciaciones sociales desde la antigüedad. Bueno, entonces mucho después aparece otra forma de conseguir movimiento, y acá hay un cambio de paradigma muy importante, es que si antes se conseguía movimiento a partir de otro movimiento, o se conseguía calor a partir del calor del fuego, o se conseguía luz a partir de la luz del fuego, acá hay un cambio de paradigma muy importante porque se consigue movimiento de otra cosa, o sea, se consigue movimiento de otra cosa que no es movimiento, que es fuego. Entonces tenemos a la máquina de vapor en el siglo XVIII. Es un cambio de paradigma absoluto, porque ya se podía tener movimiento en lugares donde no había fuente de movimiento, o sea, no había ríos o no había viento, y se podía independizar. Y por lo tanto, se empiezan a establecer fábricas alrededor de las ciudades donde no necesariamente tenía que haber un río. Bueno, hasta acá, ¿algún comentario que quieran hacer? Sí, también esta forma de encarar el tema de la máquina de vapor es novedoso o lo tienen presente. Marcelo, ahí lo que sí resulta novedoso e interesante el planteo de marcar el cambio tecnológico en el sentido de la independización, ¿no? De poder utilizar determinado tipo de energía en lugares donde no estaba la fuente. O sea, esto es lo interesante de la mirada que le estás dando a la energía. Bien, bien. Bueno, eso es principalmente es lo interesante de ver. Además de entender cómo funciona la máquina de vapor, que ahora lo voy a pasar rápido porque no era lo central en esta charla especialmente. Bueno, entonces, esto permitió que las fábricas, talleres o los lugares de procesamiento de las materias primas que usaban máquinas ya no tengan que estar necesariamente cerca de la fuente de movimiento, como los ríos o la disponibilidad de los vientos. Alcanzaba con poder adquirir una máquina de vapor e instalarse cerca de la otra materia prima necesaria. O sea, una gran masa de fuerza de trabajo disponible y que alimente a las nuevas industrias y maneje y alimente las máquinas. O sea, también ese fue un cambio fundamental. Bueno, y unas décadas después aparece el motor a explosión, que es más eficiente que la máquina de vapor a partir de que se descubren formas de destilar el petróleo para
hacerla funcionar. Bueno, otro ejemplo de actividad de aula, quinto grado en adelante, y es ver, o sea, a partir del conocimiento de los chicos, de los alumnos, que es mucho, entre todos podemos juntar mucho conocimiento, es hacer una línea de tiempo donde vayamos marcando todos estos hitos históricos que estuvimos viendo en las diapositivas anteriores, pero a partir de las propuestas de los mismos chicos, no nosotros como docentes, porque ahí no es significativo, o sea, es aprovechar lo que ellos saben, e ir llenando en la línea de tiempo los distintos eventos históricos relacionados, en este caso, con el tema de las energías. Las energías en general, porque a las energías sustentables recién vamos a llegar en el siglo XX. Bueno. Ahora se da otro cambio de paradigma, y es la electricidad. Entonces, así como con la máquina de vapor conseguíamos movimiento a partir del calor, ahora hay otro tipo de energía que es como moneda de cambio para cualquier otra. Entonces ahí lo leo, que acá está bien redactado. Si necesitamos luz, calor o movimiento, recurrimos a otra energía que no tiene que ver con ninguna de ellas a primera vista. Es decir, recurrimos básicamente a la energía eléctrica. Pero a diferencia de las anteriores, utilizadas como fuente, la energía eléctrica pasó a ser la energía universal, ya que a partir de ella se puede conseguir cualquier tipo de efecto energético deseado. O sea, luz, calor, movimiento, frío, atracción, etc. Y cualquiera de ellas, a su vez, se pueden transformar en electricidad con el dispositivo adecuado. Si usamos una analogía, la electricidad sería como el dólar con el dinero, ya que lo podemos intercambiar por cualquier otra moneda existente. Entonces ahora vamos a ver distintos dispositivos que convierten electricidad a otro tipo de energía. Entonces, si queremos movimiento, o sea, si queremos movimiento a partir de la electricidad, ¿qué dispositivo usamos? Motor eléctrico. Cualquier tipo de motor. Está bien. Y si queremos calor, ¿qué dispositivo utilizamos? La resistencia. Muy bien, la resistencia. Perfecto. Entonces ahí vuelvo al power. Perfecto. Bueno, entonces, la electricidad la podemos convertir con estos dispositivos en esas distintas energías. Pero a su vez, distintas energías se pueden convertir en electricidad. A través de un generador convertimos el movimiento en electricidad. A partir de la luz con las celdas fotovoltaicas y a través del calor con una termocupla u otros dispositivos. Pero básicamente es entender esta forma de organizar conceptualmente. O sea, si a partir de la electricidad tenemos distintos dispositivos para generar otros tipos de energía, para convertir. Y tenemos estos otros tipos de dispositivos para convertir estas energías en electricidad. Bueno, acá hay otra propuesta de aula que tiene que ver con jugar con bloquecitos. Y es a partir de qué nos da y qué le damos. La propuesta es la siguiente. Presentarles, por eso en el Power aparecía primero el molino o la turbina, sola, como imagen, y esperar que los alumnos digan qué es lo que nos da. Aparece la imagen del molino, aparece la imagen de la turbina, y aparece la imagen de la lámpara. Entonces, ver, para que ellos puedan decirnos, justamente a partir de los conocimientos previos, cuál es el flujo. Entonces, aparece la imagen. Un generador eléctrico, dínamo. Bueno, escucho, no los veo y me dicen qué nos da un dínamo o un generador eléctrico. Sí, electricidad. Muy bien. ¿Y qué le damos para que nos dé electricidad? Fuerza muscular. En este caso sí, pero en general movimiento giratorio. Movimiento, bueno, dice Fernanda. Muy bien, movimiento, perfecto. Una resistencia eléctrica, ¿qué nos da? Calor. Calor, bien, porque alguno puede decir electricidad, pero no, nos da calor. También Fernanda en el chat. ¿Y qué le damos? Justamente, para que nos dé calor, le damos electricidad. Y después tenemos una batería. ¿Qué nos da la batería? Electricidad. Bueno, ya apareció. ¿Está? Entonces es un elemento de almacenamiento, no es de transformación. Aunque interiormente hay alguna transformación química, porque la electricidad se transforma en una reacción química, y esa misma reacción química se vuelve a transformar en electricidad.
aprovecho para comentar esto. Este tipo de actividades son muy, muy interesantes y convocantes para los chicos porque cuando aparece el desafío, las ideas fluyen y bueno, a veces hay que seleccionar, o se me ocurre que hay que estar atento a los tipos de respuestas, porque también nos va diciendo qué les está pasando por la cabeza a ellos en el momento en que estamos haciendo el planteo. ¿Sí? Sigo. Esto de trabajar con las imágenes y con los bloques y entradas y salidas, yo lo probé mucho con sexto grado especialmente, aunque también en profesorado en mi materia veíamos, y conceptualmente ubica bastante. O sea, entender el dispositivo como elemento de transformación, qué nos da, que es lo primero que nos preguntamos, y entendemos el flujo, que es lo que nos da, y a partir de ahí surge la pregunta, bueno, ¿y qué le tenemos que dar para que nos entregue eso? Entonces podemos pensar este esquema de pensamiento con una cantidad sideral de dispositivos, de artefactos. Bueno, lo mismo para una máquina de vapor. No lo vamos a ver en este caso, lo habíamos visto en octubre, pero la máquina de vapor también podemos entender qué nos da, qué le tenemos que dar. Acá hay un diagrama de flujo en el PowerPoint donde explica paso a paso qué es lo que va pasando en el funcionamiento. Entender como diagrama de bloque, ¿sí? Lo que necesita, calor como energía, a partir de la combustión de carbón básicamente, y necesitamos agua como insumo para que funcione. Y como efecto no deseado es el vapor que sale, aunque en las aplicaciones de máquina de vapor más avanzadas el mismo vapor se reutilizaba. Y acá entramos a la caja negra de la máquina de vapor, y eso será la decisión del docente cuánto se puede profundizar. Entonces, básicamente, el combustible entra a un quemador, el quemador da fuego, calienta el agua que hay en una caldera, la caldera mueve por el vapor a un pistón, el pistón mueve una vila manivela, la cual a su vez mueve una rueda de inercia, y es el movimiento giratorio que obtenemos para aplicaciones de todo tipo, que básicamente eran máquinas en la época de la revolución industrial. Acá dice, transparentamos la caja negra y vemos cuántas transformaciones ocurren. Esto lo hacemos paso a paso, justamente esa es la idea, o podemos hacerlo al revés. A partir del movimiento giratorio, ¿de dónde viene? Entonces viene de la rueda. Después, la rueda, ¿de dónde saca el movimiento giratorio circular? Bueno, habiendo visto antes un poco de todos estos dispositivos, acá es un resumen conceptual de todo lo que se vio. Entonces viene de la vila manivela, que a su vez transforma un movimiento rectilíneo. ¿Que quién lo produce? El pistón. Y el pistón gracias al vapor que entra. Y el vapor viene de la caldera. La caldera necesita calor para poder sacar vapor, y ese calor viene del quemador. Entonces acá vemos cuántas transformaciones se dan de energía para lograr movimiento giratorio. O sea, no es que entra combustible y sale movimiento giratorio, sino que acá hay un montón de conversiones. Y algo para tener presente, como concepto para nosotros en primer término, justamente es entender que en cada conversión de energía se pierde energía. Si el combustible tiene un 100%, por ahí la energía que obtenemos del movimiento giratorio, por decir cualquier número, es un 10% solamente, en la potencia energética que puedan tener. Las distintas tecnologías, a medida que avanza el tiempo y las tecnologías más avanzadas, hacen que se consiga mucho más eficiencia de la fuente de energía que se usa. Bueno, entonces todos los caminos conducen a la electricidad. Y acá lo que tenemos que tener presente es que cuando se quiere conseguir electricidad, excepto que sea por energía fotovoltaica, que los paneles fotovoltaicos o solares fotovoltaicos convierten la luz del sol directamente en electricidad. O sea, los fotones de la luz hacen que se muevan electrones en el material que se usa, en este caso es el silicio, pero hay muchos otros, como la perovskita, que son muchos otros materiales que están en permanente desarrollo y mucho más eficientes todavía que el silicio, que logran energía eléctrica en forma directa. Pero esa no fue la tecnología preponderante hasta mitad del siglo XX.
sino conseguir movimiento giratorio que mueva un generador. O sea, tenemos el generador, que es un dispositivo electromagnético que al girar genera corriente eléctrica. Es constructivamente muy similar a un motor, pero el motor tiene la función inversa. O sea, al motor le damos corriente eléctrica y nos da un movimiento giratorio. Pero si a ese mismo motorcito, y son experimentos que sí podemos hacer, le movemos el eje, cuanto más rápido mejor, de los dos bornes, o sea, de los dos polos, en lugar de darle electricidad, de ahí obtenemos corriente eléctrica. Por eso un experimento es conectar un LED o varios LED a los dos contactos de un motor. Y al mover el eje, se prende la luz del LED. Entonces, tener presente que para obtener electricidad a partir de generadores necesitamos movimiento giratorio. La cuestión es de dónde obtenemos ese movimiento giratorio. Acá están el concepto de generador. Entonces, disponiendo de generador, cualquier fuente que pueda dar movimiento giratorio es viable para moverlo. Bueno, el resto es lo que les dije antes, a partir de petróleo, a partir de vapor a presión, del calor que calienta vapor, del carbón mineral que también calienta. Ahora vamos a ver un resumen visual de todas estas formas de obtener corriente eléctrica a partir del movimiento giratorio. Básicamente, una turbina, bueno, lo leo, también desde mediados del siglo XX, gracias a los avances de la ciencia y de las nuevas tecnologías desarrolladas, se empieza a utilizar el combustible nuclear, el uranio, como fuente indirecta de calor para luego seguir las mismas operaciones que las usinas térmicas de carbón, calentando agua y obteniendo vapor a presión, que mueve las turbinas que a su vez hacen girar los generadores. Estas fueron las principales fuentes de energía de la humanidad hasta mediados del siglo XX. En principio, la energía nuclear no es contaminante si se encuentra la forma de qué hacer con los residuos nucleares, cosa que avanza mucho, y especialmente las nuevas usinas nucleares de China, que tienen una tecnología muy superior y se pueden reutilizar varias veces el mismo uranio. Ante el problema del calentamiento global y del agotamiento de los recursos naturales, y básicamente contaminantes, se empiezan a buscar las energías alternativas y sustentables. Entonces, tenemos la eólica y la solar, que son las más comunes. Otro caso es las centrales heliostáticas, que no sé si tienen presente. Las centrales heliostáticas, a diferencia de las fotovoltaicas, que convierten directamente la luz en electricidad, las centrales heliostáticas, por medio de miles de espejos, todos concentrados hacia un punto, calientan agua y ya eso sigue el trayecto que vimos antes. El agua da vapor y hace mover a las turbinas. Entonces ahora vamos a ver distintos bloques funcionales donde se sintetizan todos estos métodos de obtención de energía eléctrica más habituales. Siendo los primeros los tradicionales, los no sustentables, son las primeras imágenes que vamos a ver. No abordamos en este recorrido otras fuentes sustentables en constante desarrollo como la mareomotriz, la geotérmica, la biomasa, la difusión nuclear, por la necesaria extensión en cuanto a sus principios, pero ahora la vamos a nombrar y hacer algún comentario al respecto. Bueno, hasta acá, ¿algún comentario o pregunta? Cualquier tipo de pregunta. Un comentario, Marcelo. Es muy dale. Importante, sí, creo que por ahí ya se advirtió en la presentación que hace, pero es muy importante trabajar con el enfoque sistémico, ¿sí? Cuando habla de caja negra, de entradas y salidas, de funciones, el enfoque sistémico es como la llave maestra para la educación tecnológica para abordar estos contenidos, ¿sí? Y diferenciar también desde el enfoque científico que se les da a las energías. Por eso, bueno, quería llamar la atención sobre este punto porque me parece fundamental. Principalmente las transformaciones, eso es fundamental, porque entender las transformaciones nos hace entender esa cosa negra que son los artefactos que para la mayor parte de la gente son cajas negras inentendibles, pero sí podemos entender, empezando, qué es lo que nos dan
y qué necesitan para que nos den eso que nos dan. Y después podemos ir profundizando. Por eso es son jerarquías didácticas de cómo ir entrando a las distintas cajas negras. O sea, primero el generador como caja negra. Después podemos entrar al generador y qué tiene adentro. Eso ya es más propio de la secundaria. Entender cuál es la interacción entre imanes y bobinas, también sería bueno poder explicar para que no piensen que es magia. Es entender el principio básico de las cosas. Bueno, entonces acá tenemos el generador electromagnético junto con una turbina, nos da energía eléctrica. Pero en este caso a partir del combustible. Entonces vemos cómo es el diagrama de bloques de transformación, de sucesivas transformaciones. Acá hay combustible, que sería en este caso el gasoil, que entra a un motor a explosión, que es un motor como los de coche pero mucho más grande, que nos da el movimiento giratorio que directamente mueve, en este caso no hay turbina, mueve directamente al generador electromagnético. Y tenemos a los gases como efecto no deseado de esa combustión. Y acá tenemos la etiqueta de que es contaminante y además no es renovable. Seguimos con otra históricamente contaminante, pero fundamental, que son de las primeras formas de conseguir electricidad que hubo, especialmente en Inglaterra, porque tenían la fuente de materia de carbón. Entonces, el carbón calienta a través de un quemador una caldera, la caldera genera vapor a presión que mueve turbinas y nos dan el movimiento giratorio necesario. Y es contaminante. Bueno, central nuclear. Utiliza como combustible el uranio. Ahora, muchas veces no se sabe qué pasa con el uranio. El uranio, que es un elemento radiactivo, a través de un proceso determinado, descubierto alrededor de la Segunda Guerra Mundial, y que tuvo como primera aplicación, lamentablemente, las bombas atómicas, se pueden descomponer, o sea, los átomos de uranio se pueden romper. Y cuando se rompe un átomo de uranio, salen disparadas los pedazos, partes de ese átomo, que a su vez rompen a otros átomos de uranio. Eso se llama reacción en cadena. Si es una reacción en cadena sin control, es una explosión atómica. Si se puede controlar, genera calor. Y es lo que se hace en las centrales nucleares. Entonces acá está el diagrama. Entra a un reactor nuclear que tiene por misión generar calor. Y bueno, después sigue el proceso habitual. Genera calor en una caldera, vapor a presión, turbinas y movimiento giratorio. Bueno, acá ya tenemos energías sustentables y renovables. Pero siempre tenemos al generador electromagnético como centro, que es el que aprovecha el movimiento. En este caso va a ser el movimiento del agua que sale por alguna parte del embalse, que se la conduce hacia una parte, sale directo por las compuertas y otra parte se la conduce hacia los conductos que tienen las turbinas. Y las turbinas dan el movimiento giratorio. Bueno, y es sustentable. Tenemos la central eólica, cada vez con mayor desarrollo y cada vez más grande. La más grande inaugurada ahora por China tiene 150 metros entre las puntas de las aspas. Imagínense una cuadra y media entre las puntas de las aspas, o el diámetro, no me acuerdo bien, pero imagínense el tamaño de esos molinos. Bueno, acá es directo, la energía del viento mueve las aspas del molino, adentro hay unos engranajes multiplicadores, porque el movimiento de las aspas es lento, entonces lo que se busca conseguir es un movimiento mucho más veloz, y eso se consigue justamente con relaciones de engranajes, y como esa fuerza de las aspas tiene mucha fuerza, no se pierde potencia al generar más velocidad. Bueno, y es sustentable, totalmente sustentable. Bueno, acá hay un cuadro, que después este Power lo van a tener,
y donde se hace una síntesis de las 5 estas que vimos, qué cosa entra a cada una, qué nos da, y todas nos dan movimiento giratorio, que entra un generador electromagnético, que nos da la energía eléctrica. Y por otro lado tenemos la luz solar a través de las celdas fotovoltaicas. Bueno, entonces ahora vamos a hacer algunos comentarios sobre estas otras formas de conseguir energía en forma sustentable. Tenemos la mareomotriz. Funciona a partir del movimiento del agua, o sea, de la corriente, del flujo del agua, en las mareas que bajan y suben. O sea, si cuando suben la corriente de agua va hacia la costa, entonces ese movimiento se puede aprovechar como si fuese un molino de viento, en este caso, molinos que giran con ese flujo en un sentido del agua, en el sentido cuando crece la marea hacia la playa. Y cuando baja la marea, estas mismas turbinas giran en sentido contrario y dan también corriente eléctrica. Entonces es totalmente sustentable y en constante desarrollo. Después tenemos la undimotriz, que aprovecha el movimiento de las olas, que también es un movimiento lento, que a través de multiplicadores con engranajes se consigue mucha más velocidad, que a su vez mueven a generadores. Acá hay uno que tiene el símbolo de la UTN porque es un dispositivo experimental de Mar del Plata, que fue desarrollado por la Universidad Tecnológica Nacional. Después la geotérmica. Aprovecha el calor en ciertas regiones que hay abajo de la Tierra, especialmente donde hay actividad volcánica, y sube vapor de agua a mucha temperatura. Ese vapor, a su vez, se lo aprovecha para mover turbinas y sigue el camino del generador que nos da la corriente eléctrica. Eso en algunas regiones es muy aprovechado, especialmente Islandia, que gran parte de su energía viene de esas fuentes. Después la biomasa tiene que ver con aprovechar residuos orgánicos de distintas procedencias, acá dice agrícolas, forestales, cultivos, residuos de industrias forestales y agroalimentarias, residuos urbanos o residuos ganaderos, generan biomasa que a su vez, por distintos mecanismos químicos, generan calor o directamente se los quema, eso calienta agua, caldera, vapor, turbina, movimiento giratorio. Bueno, acá quería ver preguntas, comentarios. Para mí es muy importante que digan qué les parece, si hay cosas novedosas, si hay cosas que conocen, si hay alguna experiencia de ustedes en haber trabajado estos temas relacionados con esto que fuimos viendo. Sí, me gustaría escucharlos o si quieren escribir en el chat. Muy bien, ahí Marce dice, hay mucho material del tema, pero no siempre organizamos lo relevante como hoy es trabajar la sustentabilidad. Bueno, la cuestión es abordar el tema de la sustentabilidad en el contexto. ¿Qué cosa no es sustentable? Y por qué sí las energías alternativas son sustentables, pero entender todas estas conversiones. Creo que es inevitable entender que las conversiones de la energía llevan a que sea contaminante o no contaminante, y cuál es la fuente que se está aprovechando. O sea, hay tanta energía disponible naturalmente en la Tierra que el caso del petróleo y del carbón quizás fue una excepción histórica en su momento, porque también había intereses económicos, y bueno, y una parte que tiene que ver con no haber aprendido tecnológicamente, ¿sí? No habían logrado cómo aprovechar otra fuente de energía como la solar especialmente. Pero bueno, esperemos que las contaminantes vayan desapareciendo. Y tiene que ver mucho con, bueno, las tecnologías que están instauradas y además con intereses económicos que son una resistencia a todo eso. Muy bien, Nadia, lo trabajamos en sexto. Sí, yo trabajé mucho en sexto grado el tema de las energías. Es más, es casi un tema eje que tenía a lo largo de todo el año. Íbamos viendo distintos tipos de cosas. O sea, a través de un eje de la energía pudimos ver una cantidad de temas enormes, como motores,
generadores y todo tipo de dispositivos de uso cotidiano, que son lo que los chicos todos tienen en la casa, o la mayoría por ahí tienen en la casa, o usan y no saben qué es lo que dan. Bueno, ahora vamos a hacer una especie de juego, donde sí, les pido por favor que participen. Lo que necesitarían es tener a mano una hoja y un lápiz o una virome. Me gustaría que podamos participar la mayor cantidad posible para esta propuesta que ahora les voy a dar. Bueno, antes habíamos hablado de la central heliostática. Es una de las formas de aprovechar la energía solar. Ahora está disminuyendo la importancia de las centrales heliostáticas, que tuvieron su auge alrededor del año 2000, porque la energía fotovoltaica a esta altura es mucho más económica. Esto porque China las produce en millones y millones por día, una cantidad enorme de fábricas, y cada vez van ganando terreno. Pero la central heliostática es interesante ver en cuanto a los procesos que se dan de transformación. Entonces acá hay una imagen, hay una torre central y todos los espejos apuntan a esa torre. Se llama heliostática porque helio del griego quiere decir sol, y estática es que está quieto. O sea, no es que el sol está quieto, sino que esos espejos se mueven automáticamente acompañando el movimiento del sol y por lo tanto reflejan permanentemente, mientras sea de día, al sol en la punta de ese receptor de esa torre. ¿Sí? Entonces, el heliostático es no el sol que se mueve, sino el reflejo de los espejos. Es el reflejo el que siempre está quieto en el mismo lugar. Ahí arriba, en esa torre, o directamente calienta una caldera, pero mucho más eficiente, y son las últimas tecnologías en centrales heliostáticas, calientan sal. Imagínense un cubículo enorme, gigante, lleno de sal, y la sal se puede calentar hasta 600 grados y se mantiene ese calor. O sea que se hace de noche, pero esa sal sigue caliente hasta el día siguiente. Y a través de esa sal se hace circular un caño, una serpentina de agua, ahí adentro de esa sal, por la cual entra agua fría y sale agua hirviendo, que a su vez mueve a las turbinas que mueven al generador eléctrico. Entonces ese es el funcionamiento principal. Acá, esto mismo que les acabo de decir, está sintetizado, acá está explicado, y ahora sí. Acá es la consigna de la actividad. Ahora, acá es como se plantearía en un aula, pero lo que vamos a hacer, yo les voy a mostrar un montón de bloquecitos de transformación, y ustedes los van a tener que unir coherentemente para lograr construir conceptualmente ese sistema completo desde que entra la luz solar hasta que sale energía eléctrica. Teniendo en cuenta, sí, esto es importante trabajando con diagrama de bloques, y que si no tienen experiencia no se preocupen, lo hacemos entre todos. Entonces, teniendo en cuenta que el flujo que sale de un bloquecito tiene que ser el mismo que entra al siguiente. O sea, si de un bloque sale vapor, al siguiente tiene que funcionar con vapor. No puede entrar a un motor porque el motor no funciona con vapor, funciona con energía eléctrica. ¿Está? Después hacemos la puesta en común. Entonces, acá tenemos básicamente la caja negra central heliostática que aprovecha la luz solar y nos da electricidad. Bueno, y acá están todos los bloquecitos. Ustedes van a tener que elegir de estos bloquecitos cuáles son los que necesitamos para construir esa central heliostática. ¿Sí? Hay algunos que son los que funcionan, los que sirven, y otros no tienen nada que ver. Y ustedes van a construir ahí con el papel, así en borrador, los bloquecitos y cómo obtenemos las distintas conversiones desde la luz solar hasta la electricidad. Empezando por los espejos, obviamente. Se dejó de compartir y ahí les pido a todos que participen, que así después hacemos la puesta en común. Bueno, muy bien, muy bien. Ahí por un chat que vi arriba, en ese caso no respondía a este relato. O sea, yo más o menos relaté cómo funciona. La cuestión es convertir ese relato
en un diagrama de bloques. A veces parece obvio, pero no es tan simple. Y justamente ese es el desafío que tenemos que llevar adelante con los chicos. Lo que pasa, una vez que pudieron construir, esto lo probé muchas veces, pudieron construir a partir de diagrama de bloques lo que sí entendieron en el relato, aprendieron un montón sobre cómo entender la educación tecnológica desde un enfoque sistémico. Entonces yo había contado que, y está ahí en una de las diapositivas que está de resumen que no leí, que el sol, a través de los espejos, el espejo ya es un elemento de conversión, que se mueven y apuntan permanentemente a un mismo punto, a esa torre, calientan agua diluente o calientan sales, que a su vez calientan agua, ese agua genera vapor a presión, el vapor a presión mueve la turbina con el momento giratorio que consigue, mueve al generador eléctrico. Bueno, entonces eso mismo vamos a ver ahora en el PowerPoint a partir del aporte de ustedes. Entonces acá hay un montón de bloquecitos que unos se usan y otros no. Entonces tenemos caja negra, central heliostática, entra luz solar y sale electricidad. Bueno, primer elemento, vamos desde la salida hacia la entrada. ¿Qué dispositivo nos da la electricidad? En cualquiera de todos estos. Generador. Aquí Mariana escribió generador. Muy bien, sí. Hablen o participen en el chat, está bien, las dos formas. Entonces, generador. ¿Qué necesita el generador para dar electricidad? La turbina. Tiene que entrar un flujo. Un flujo es algún tipo de materia o energía en este caso. También puede ser información, pero no es nuestro caso actual. Entonces, no puede entrar una turbina. La turbina da algo. Entonces, ¿qué flujo necesita el generador? Y este comentario que acabo de hacer tiene que ver justamente con lo conceptual. Todo lo que entra y todo lo que sale son flujos de materia o energía. Entonces, está bien que haya errores en lo que dicen porque nos permite justamente aclarar y ahí aprendemos qué cosa sí, qué cosa no. Bueno, entonces vuelvo a preguntar, ¿qué entra al generador para dar electricidad? ¿Calor? No. Acá Mariana dice movimiento. Escriben El movimiento, claro. ¿sí? Porque lo dijimos varias veces. Está bien que para muchos esto tiene bastante de novedoso, o hay conceptos que no manejan y está bien, ¿sí? Ahora, pretendemos que con el tiempo vayan teniendo claridad en todo esto. A un generador, como vimos desde el principio del PowerPoint, le entra movimiento, o sea, es al revés de un motor. En el motor le damos electricidad y nos da movimiento. Un generador nos da electricidad y al cual le damos movimiento. Bueno, movimiento giratorio. ¿De dónde viene el movimiento giratorio? Y ahora sí. Así de la turbina. La turbina, ahora sí. La turbina. Perfecto, ¿sí? Entonces viene la turbina. ¿Y la turbina qué necesita para girar? ¿Sí? Piensen en aspas, una hélice. ¿Qué flujo necesita? Pueden ser varios tipos de flujo. Pero así en general, ¿qué tiene que fluir para que gire? En una represa, a ver, no estoy viendo los chats. Sí, ahí No, pues. te digo, espérate que me perdí. Movimiento, dice Fernanda, Karina, Rafaela dice aire, agua, Mariana dice agua, vapor, dice Fernanda, Carolina dice vapor, vapor, agua, agua, vapor. Bueno, genial. Está. Entonces a la turbina no le entra movimiento, le entra flujo de una materia que tiene energía. O sea, es una materia que puede ser agua, viento, pero puede ser dulce de leche. Mientras que tenga movimiento, tiene una energía que es la energía cinética. Entonces la turbina de una central heliostática no funciona con dulce de leche ni con agua en este caso, pero sí de vapor. Entonces ahora sí, entra vapor a presión. ¿De dónde viene el vapor a presión? A ver los chats. A ver, caldera, dice Mariana, Alina. Muy Agua, bien, dice perfecto. Karina, Rubén dice caldera, María de los Ángeles, caldera. Muy bien, entonces ya hay cosas que van quedando claras.
viene de la caldera. ¿Y qué necesita la caldera para poder dar vapor? A ver los chats. Calor, dice Mariana. ¿Y María qué más? Fernanda dice calor, que rápido. De los espejos, Rafaela dice calor. Está bien, pero puede entrar calor, pero ¿cómo Claro. sale vapor? ¿Qué necesitamos que entre? Agua. Agua. ¿Sí? Bien. Entonces, en principio el vapor se recicla, vuelve, ¿sí? Para no desperdiciarlo, y necesita agua, que es el insumo a calentar, Ujú. y viene calor. El calor viene de la luz concentrada. ¿De qué? ¿Qué cosas concentran a la luz en la Fernanda caldera? y también dicen espejos. Julieta dice Muy espejos. bien. Bueno, todo el mundo. Muy bien, Claro. perfecto. ¿Sí? Entonces acá construimos una central heliostática. Si consiguieron hacer esto mismo con los chicos, a partir de algunos conocimientos previos que hace falta tener, y después, juntando todo, pueden construir esto, tipo rompecabezas, un artefacto, los chicos construyeron conceptualmente un artefacto. Esa caja negra, que es inabordable, no la entiendo, no sé qué tiene adentro, la pudimos romper. Y acá vemos que sí podemos construir artefactos. Esto aplicado a cualquier tipo de dispositivo de funcionamiento simple, y yo hacía muchos juegos con chicos de sexto, séptimo grado, que le diga, tienen que construir determinado aparato, o sea, tienen que, por ejemplo, les decía, entra luz solar y sale sonido. Entonces les daba todo bloquecitos y tenían que elegir cuáles podían lograr que generen sonido o música a partir de la luz solar, o a partir del petróleo que consigan algo que dé aire frío. Bueno, hay un montón de ejemplos posibles, no es la charla para eso, pero bueno, en mis textos hay mucho de eso, en el ACECLIC especialmente. Bueno, a ver si... Ahí, Marcelo, perdón, hay una Sí. pregunta que dice Hugo, que no aparece el condensador, digamos, no está. Claro, bueno, son partes, ahí volví, ahí dejé de compartir. Sí, hay otros dispositivos que son secundarios, que no hacen a la parte especialmente de funcionamiento. Pero en el caso de la central heliostática, sí, el condensador en ese caso es la sal que condensa el calor. O sea, condensador son dispositivos que almacenan algún tipo de flujo. En el caso de la central heliostática, almacenan calor y se puede almacenar por medio de la sal, que se está utilizando cada vez más como elemento de almacenamiento. El problema con las energías sustentables, tanto de eólica como fotovoltaica, es aprender a encontrar la manera de almacenarla. O sea, si no hay viento hay un problema, si no hay luz del sol también hay un problema. Y la energía eléctrica se requiere permanentemente. Entonces hay un montón de dispositivos que se están desarrollando y de las formas más fantasiosas que uno puede pensar, de cómo guardar energía. Les doy un ejemplo. Si cuando hay mucho viento se genera mucha electricidad y no se usa toda la electricidad, se puede a su vez accionar bombas de agua que eleven agua a algún reservorio alto, digamos un lago artificial en una parte alta de una montaña, y llenarla de agua. Y cuando no hay viento, se hace bajar ese agua por medio de compuertas que a su vez mueven turbinas y se vuelve a recuperar la energía potencial de ese agua que se subió. Es uno de los tantos ejemplos que puede haber. ¿Sí? Calentar sales que pueden llevar días y días manteniendo el calor y a través de esas sales se hace pasar una serpentina de agua fría de la cual se obtiene vapor. Sí, dale, Iván, escuchamos. Buen día. Hay un ejemplo como el que estás diciendo, que se utiliza estructuras en las cuales se eleva un peso considerable y se lo reserva para cuando llegado el momento se deja bajar y bueno, mediante reductores o mediante mecanismos, distintos mecanismos se puede recuperar energía con ese tipo.
de cinética. Sí. Es parecido al del agua que yo les conté recién, pero en este caso, y China acaba de construir una planta de almacenamiento de energía potencial gigante, no sé cuántas manzanas, que tiene cientos o miles de pesos. Pesos son bloques de hormigón que con la energía sobrante los levantan, los dejan caer, ¿sí? Y con engranaje, como decías vos, van generando un movimiento giratorio. Sí, hay muchas otras. Sí, yo creo, ya aquí está, mientras otros piensan la forma de participar, creo que es muy interesante romper alguna lógica que se ve repetitiva por ahí en algunas escuelas, no sé si es general, pero las que conozco aquí en la zona, de quedarse en clasificaciones y clasificaciones y por ahí trabajar con los alumnos en estos esquemas, digamos, donde se clasifica, se define, se redefine, pero no se trabaja desde el enfoque de la educación tecnológica. Entonces me parece que es muy importante tomar estas ideas y estos conceptos porque estamos directamente abordando desde nuestro espacio y no desde otras lógicas. Y esto me parece que es muy importante. Sí, es fundamental. Si esto no lo hacemos desde una óptica no tradicional, no tiene significatividad. ¿Qué quiere decir? Que para los chicos es un conocimiento más que escucharon y después como mucho van a decir, sí, me suena ese tema. Pero nosotros queremos que sea un conocimiento significativo, o sea, que lo aprendan, que lo aprehendan, ¿sí? Que lo tomen, lo internalicen, que lo puedan usar todo esto en su vida cotidiana para tener un pensamiento crítico en general de todas las cosas. Entonces, para nosotros no es compatible que el docente venga y dibuje en el pizarrón una clasificación de energías. Eso no es significativo, es inservible. Todo este tipo de actividad tiene que ser con participación de los chicos, tomando los conocimientos previos y a partir de ellos ir aportando nuevos conocimientos para que el conocimiento adquirido sea significativo, o sea, que tenga sentido, que no sea un cúmulo de palabras que después se lo olvidan. Entonces, también las definiciones. Leer una definición que hizo otro tampoco tiene significatividad. Las definiciones que yo utilicé y mucho en todos mis grados, cuando trabajaba especialmente en primaria, es a partir de definiciones que pueden elaborar los chicos a partir de tener claro un concepto. Entonces, lo explicamos un concepto, ¿sí? Por ejemplo, energía, explicamos qué es el concepto de energía, lo charlamos, y después pedimos, a ver, ¿quién se anima a definir qué es una energía? ¿Quién se anima a definir qué es un motor en sentido amplio? Bueno, así una infinidad de temas. Las definiciones prefabricadas por otros no tienen significatividad. Las clasificaciones no tienen significatividad. Todo va a tener sentido a partir de que trabajemos con las ideas previas que tienen los chicos y todo lo que nosotros podamos ir sumando. Eso no lo digo yo, está en todo lo que es la teoría constructivista, y por algo es importante justamente para que la educación no sea un como sí. ¿Sí? Como si enseñamos esto, como si los chicos aprendieron, que en realidad se lo estudiaron medio de memoria, como si en la evaluación escupen, entre comillas, lo que aprendieron, repitiendo lo mismo, y a los 3 días se olvidan de todo. Ese es conocimiento no significativo. Bueno, ¿algún otro comentario que quieran hacer? Sí, acá Rubén Darío dice, sí. Vamos a editar esta grabación. Por suerte no se cortó. ¿Sí? Leo algún comentario de los que llegaron, Marcelo. Bueno, dale. María Fernanda dice, muy buena charla, muchas gracias, me tengo que retirar. Pedro Flores, muy interesante, felicitaciones. Marce, muchas gracias por el material, súper interesante, útil, hasta la próxima. Rafaela, me pareció muy interesante la propuesta de participación de los alumnos, aprovechando sus conocimientos e imaginación para crear, usando estos conocimientos. Bueno, lo de que ya leíste de Rubén. Carolina, Juliana, muchas gracias, muy interesante. Jesús Castro, muchas gracias. Muchas gracias, Mabel Funes, muy interesante todo lo compartido, siempre tan claro y didáctico. Gracias por su aporte muy enriquecedores. Muchas gracias por el aporte, felicidades.
Muy bien. De mi parte, felicitarlo, Marcelo. Ha sido claro en la exposición y obviamente ha dejado en claro también, valga la redundancia, esta manera de dar educación tecnológica que hay que exponer a los chicos en actividad. No sean meros receptores de información y luego se pierde, ¿no? Ellos la construyen participando y queda mucho por seguir pensando la didáctica de la educación tecnológica. Esta es una gran tarea y esto es un gran aporte. Desde ya, muchísimas gracias. Lamento tener que retirarme para continuar con otros compromisos, pero será hasta un próximo encuentro. Bueno, gracias José Luis, un gusto haberte tenido y nos seguimos viendo. Bueno, 2 o 3 minutos más. Alguien escribió quisiera hablar, Marcelo, pero sí, no. Sí. Me parece muy bueno el ejemplo que pusiste, Marcelo, de la central heliostática, porque yo la defiendo mucho, ese sistema de aprovechamiento de energía, porque es algo que podemos construir en el país con las tecnologías que tenemos. No tendríamos que depender de la importación de paneles fotovoltaicos de otros países. Espejos tenemos capacidad para fabricar, turbinas también y generadores también. Bueno, y comentar así brevemente que cuando daba clase en el profesorado, también le di a los estudiantes que armen por grupo distintas formas de aprovechamiento de energía, construir dispositivos, hacer diagramas de bloques y todo eso. Y aparecían cosas muy interesantes, por ejemplo, un grupito que creo que lo sacaron de internet, había hecho a partir de limón generación de energía eléctrica directamente de química eléctrica. Hay otros que generaron calor con energía mecánica a partir de la fricción. Bueno, los ejemplos que se pueden encontrar son muy variados. Bueno, eso, muchas gracias por todo y me encantó el encuentro. Bueno, gracias. ¿Cómo es tu nombre? Gerardo Drevniak, no sé si me... Gerardo, sí. No te veo. La voz te era vemos. de Gerardo. Sí, no te vemos y no estás ahí. Bueno, Gerardo va a dar la 4ª charla, que calculamos que va a ser en agosto. Que también... Bueno, de paso, permitís comentarle que aparte del material que está en el libro tuyo, Hacé Clic, subiste al reservorio hace poco, en el tomo 2, también hay una descripción muy sintética, pero muy abarcativa de todos estos medios de transformación de energía. Así que para los que necesiten material lo pueden encontrar ahí. Bueno, también eso me hizo acordar de decirles que por ahí muchos se anotaron para esta charla y no están en el grupo grande de WhatsApp, que somos más de 700 de todo el país. Entonces, cuando les mandemos el mail con la grabación, con el link de la grabación y el PowerPoint, vamos a ponerle también el link para que se adhieran al grupo de WhatsApp. Y también, bueno, los otros canales que tenemos, el YouTube, etcétera, etcétera. Ahí Néstor puso el link para entrar al grupo federal de WhatsApp. Bueno, espero que les haya sido fructífero. Acá hay muchas puntas sobre cuáles avanzar. Eso está bien ahí detallado en el PowerPoint, que lo pasé así medio rápido. Bueno, ahí Natalia dice, soy nueva en esto y me es muy útil, me alegro mucho, esa es la idea, Natalia. Bueno, entonces vamos a compartirles todo esto, así lo pueden usar en las aulas. Así que, bueno, fue un gusto que haya tantos presentes y la mayoría se quedó hasta el final. Les cuento que había 300 anotados, más de 300 anotados. Sabemos que más o menos viene una 4ª parte. Creo que podemos decir un 20% son los que finalmente participan, pero bueno, con esto estamos totalmente satisfechos de la participación. Bueno, llegamos hasta aquí. Que tenga mucha suerte, muy buen fin de semana. Muchas gracias, Néstor. No sé si Carolina me parece se iba a estar un rato nada más. Bueno, a todos los que
conozco por los nombres que estuvieron en los cursos míos, les mando un cálido saludo. Bueno. Y los esperamos en la próxima charla que va a dar Claudio Sobico. En junio ya vamos a publicitarla. Sí, creo que el 12 de junio, jueves 12 de junio, pero ya vamos a publicitar todo. Bueno, nos vemos, hasta la próxima. Nos vemos, gracias.